Bueno, hoy vamos a hablar de un tema ligeramente diferente que es producción de vacunas. Vamos a hablar primero unas generalidades. El término vacuna viene así literal de que viene de vaca, porque en los inicios de la vacunación se dieron cuenta que la viruela, aunque era mortal en casi cualquier población, existía una cepa que era conocida como la cepa de la viruela de las vacas. La viruela de las vacas les causaba, igual que a los humanos, a las vacas, pústulas similares a la viruela humana, pero, pero, la viruela vacuna no se les pegaba a los humanos, excepto a los que tenían un contacto un poco más directo con las vacas, o sea, los lecheros. De hecho, las personas que ordeñaban, precisamente como algunas pústulas estaban en las ubres, los lecheros las reventaban y cosas así, y precisamente al estar en contacto con la pus de esas pústulas, a los mismos que ordeñaban las vacas, les llegaban a salir pústulas así en las manos, así unas manchas así. Y era pues, relativamente normal, era muy común, muy conocido, o sea, en aquella época. Y entonces, precisamente así surgió la idea de la vacuna, porque cuenta la leyenda que estaba una casa, precisamente con la leyenda de que no entra a esta casa, hay viruela. Entonces, el lechero entró, dejó la leche y le dijo el médico, oye, ¿qué no estás leyendo? Sí, pero tengo viruela vacuna, mira, no me hace nada la viruela a mí. Y el otro se quedó así de, sí, es cierto. Y entonces surgió precisamente la idea de elaborar así la vacuna, a partir de la vacuna contra la viruela humana, a partir de la vacuna, de las pústulas de las vacas. Pero esa idea no era tan reciente. Por ejemplo, en la antigua China, cuando había episodios de viruela, este, en China siempre se ha manejado, por lo menos en cultura, por lo menos, o más en la antigüedad, de que las mujeres eran más sabias que los hombres, sobre todo a grandes edades. Entonces, lo que hacían es que la mujer más sabia de la aldea, lo que hacía es que tomaba a la persona que llegaba a presentar pústulas, le raspaba las pústulas, las molía, más bien con un mortero las martajaba, las dejaba secar al sol, precisamente que les diera el sol directamente, las dejaba secar y luego organizaban una fiesta y entonces literalmente con un popote como de plata, normalmente era de plata, pues había unos de bambú, aspiraban las pústulas secas y con eso se inmunizaban la mayoría. Desgraciadamente algunos morían, pero ese proceso dependía mucho de qué tan inactivado estuviera el virus, porque no hay ninguna bacteria ni ningún virus, por lo menos que afecte al hombre, al humano, que sea patogénico para el humano, que aguante la luz solar directamente por un par de horas. No hay ni uno, ni siquiera Escherichia coli, salmonella, no hay ni uno que aguante la luz solar un par de horas directamente. Y entonces, así es como se daban algunos episodios de inmunización. Aquí en América Latina también se dieron algunos episodios en algunas mm, en algunas tribus. Sobre todo esto yo lo tengo conocimiento que sucedió en Guanajuato principalmente. Desgraciadamente la población indígena en Guanajuato fue completamente erradicada después de la ola pandémica de la influenza aquí en México, que fue desde el inicios de la revolución hasta, pues hasta los años 40, cuando terminó el segundo episodio de la Guerra Cristera, la época en la que se les conoce como los mochaorejas. Desgraciadamente, estos procesos de inmunización no sirvieron bien para la influenza y por eso esto ocasionó pues desaparición completa de algunas poblaciones indígenas, que estaban completamente aisladas. Esto fue, bueno, yo lo tengo por lo menos así, el proceso de comunicación oral, precisamente por la vía materna, que las mujeres de antes me documentaron muy bien todo esto. Incluso hay una reserva en León, Guanajuato, donde no se puede entrar porque todavía hay una población indígena y aparte de que de que no son amables, son hostiles, no tienen inmunizaciones. Entonces prácticamente a quien entre pues los puede infectar de cualquier otro bicho que estamos nosotros ya acostumbrados y los puede matar. Entonces por eso están aislados. Esto es en Sierra de Lobos.
Pero bueno, hablando un poquito ya más de las vacunas, por ejemplo, Pasteur, hay una anécdota chistosa con Pasteur. Pasteur estaba haciendo inmunización, trataba de hacer vacunas contra ciertos tipos de bacterias. Y curiosamente, inyectaba la bacteria en las gallinas y las gallinas se morían. Y repetía el proceso y, ay, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces en una ocasión se fue de vacaciones Pasteur y le dejó a su ayudante el proceso de inmunizar a las gallinas. Pero resulta que el ayudante también decidió irse de vacaciones. Dejó las bacterias sin recultivar, las dejó envejecer y muchas de ellas obviamente murieron de hambre. Y entonces cuando ya venía, ya iba a regresar Pasteur de vacaciones, el ayudante agarró y tomó las bacterias y se las inyectó a las gallinas, pero las bacterias estaban muertas. Y entonces las gallinas tuvieron inmunización y cuando se hizo lo que se conoce como reto, que fue inyectarle la bacteria viva y patogénica a la gallina sobrevivió porque tenía anticuerpos. Y entonces Pasteur se quedó así de, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces le preguntó así de, dime lo que hiciste. Y el otro confesó y las sí, acúsame. Los cultivos ya estaban viejos. Ok. Y entonces precisamente Pasteur por eso diseñó la vacuna a partir de bacterias muertas. Y también hizo más o menos lo mismo con el virus rábico. Después de pasar de bacterias, lo pasó a virus. Eso es un super mega logro que no se tenía planteado para esa época. La otra cosa que también, bueno, que también sucedió en este proceso es que el proceso del reto que les acabo de mencionar consiste en que le inyectas el organismo patogénico vivo al quien está retando. Todavía actualmente si desarrollas, por ejemplo, una vacuna contra la rabia, se prueba en ratones, entonces inyectas la vacuna y después inyectas el virus rábico directamente al torrente sanguíneo o en un órgano que sea muy sensible y ves la producción de anticuerpos. Y de hecho no solamente ves la producción de anticuerpos, sino diluyes el suero sanguíneo, haces una serie de diluciones y ves cuál de ellas sigue presentando inmunidad. El problema es que, bueno, el problema que tenía la vacuna tipo Pasteur para la rabia es que era muy peligrosa, es muy peligroso todavía hasta la fecha, hacerla con el método de Pasteur, de que tomaba el cerebro de los animales, que podría ser, no, normalmente, creo que empezó con conejo, y luego lo hizo con ratón, luego perro y así, porque trabajó con muchos animales, y hacía el proceso chino, de que lo maceraba el cerebro, lo dejaba secar al sol y con eso inmunizaba. Tenía muchos problemas. El primero y el más evidente es que el virus, si no sabías exactamente que la esterilización se puede hacer con la luz ultravioleta solar, el virus se puede esconder en algunas partículas si no está bien molido. Entonces, hay alto riesgo de infección con esa vacuna. El segundo es que el inyectarte pedazos de cerebro nunca ha sido buena idea, porque puede tener priones. Y entonces surge otra enfermedad que es la de las vacas locas. Y entonces surgen algunas complicaciones que precisamente la vacuna Pasteur solamente la hacía apta inyectártela después de que tú ya habías tenido una exposición al virus, no antes. Después, en los años 50, un científico llamado Fuensalida, un chileno de apellido Fuensalida, diseñó una vacuna contra la rabia. Esta vacuna contra la rabia utilizaba ratón lactante, o sea, los ratones cuando todavía están lactando, les inyectaba el virus rábico. Eso es muy feo. Los que sean sensibles, cambien de canal, cambien de página. Ese es el ratoncito. Aquí están las orejas. Entonces, el proceso de inmunización es muy feo porque haces una cruz y precisamente donde se forma la cruz, más bien está X, entre las orejas y el ojo, ahí es donde se inyecta el virus rábico directamente sobre el cerebro del ratón. La ventaja que tenía utilizar el ratón lactante es que muchas de las proteínas que causan las encefalopatías, es decir, que tu cuerpo, al reconocer ese pedacito de cerebro del otro animal, produce anticuerpos contra eso, y esos anticuerpos a ti también te pegan, porque tenemos muchas moléculas en común con los animales. Bueno, entonces, al usar ratón lactante, muchas moléculas del cerebro no estaban presentes, de las que causan las encefalopatías. Y
Y entonces esta vacuna era mucho más segura. La de Pasteur se aproxima a 1 en 200 que presentaba reacciones. Esta se dice que es aproximadamente 1 en 8000. 1 en cada 8000. Esto es suficientemente alto como para que la Organización Mundial de la Salud la considere no segura. ¿Por qué? Porque 1 en cada 8000 personas se va a morir. Bueno, no se muere, va a presentar algún tipo de complicación desde moderada hasta la muerte. Entonces, precisamente la vacuna fue en salida, también se aplica, es la que se aplica en el ombligo, en los ganglios linfáticos del estómago. Y que son una serie de inyecciones muy dolorosas. Bueno, esta tiene esa característica de que nada más, también se debe de aplicar únicamente cuando ya fuiste expuesto al virus, después de que te mordió una rata, un murciélago o un animal salvaje. Después surgió una vacuna que es porque esta también es con virus completo. Después surgió lo que se conoce, la misma vacuna de virus completo, pero ahora en células Vero. Las células Vero son células del epitelio del riñón del mono verde. Entonces, prácticamente tienes tus celulitas epiteliales del riñón del mono, las pones en contacto con el virus crece en su interior. La ventaja que tienes es que, como es un cultivo puro, al momento de que haces el guisado, extraes el virus, tienes muchísimo menos moléculas, y en esta puedes obtener el virus muchísimo más concentrado. Y de esta, por ejemplo, creo que nada más se requieren, dependiendo de la marca y eso, nada más, incluso 3 dosis. Estas eran hasta 20 inyecciones, horrible. Estas son 20 y el porcentaje de personas que presentan complicaciones se redujo aproximadamente en 50,000. Esto también varía mucho dependiendo de la marca y el laboratorio con células Vero. Pero aquí tienes una característica, sigues utilizando virus completo. La ventaja que tienen los virus completos, que precisamente también la vacuna de la viruela tenía esa característica de que se utilizaba el virus completo para inmunizar, es que el virus, voy a dibujar el virus de la rabia. El virus de la rabia es un virus tipo rhabdo. Rhabdo porque parece un bastón. Entonces, este virus tiene una molécula proteica, de RNA, una molécula de RNA en su interior y está flanqueada por varios tipos de proteínas. De hecho, nada más tiene 5 proteínas en su genoma. Bueno, aproximadamente. También varía un poquito dependiendo de la cepa y la cantidad, el tamaño que tiene. Bueno, este es un virus que, como se inoculaba completo, tiene distintas proteínas en su membrana. Estas proteínas tienen el nombre de glicoproteínas. Glico significa azúcar y proteínas, pues proteína. Entonces es una proteína que está así, pero tiene azúcares adheridos a ella. Y las glicoproteínas tienen la característica de que son muy inmunogénicas. Tú produces anticuerpos muy fácilmente contra las glicoproteínas. De hecho, no hay nada que produzca más anticuerpos que una glicoproteína. Entonces tiene la ventaja de que si tú no producías anticuerpos, digamos, contra la proteína azul, podrías producirlos contra esta proteína blanca o contra esta proteína que no sé qué color es, pero creo que es amarillo. Pero bueno, al inocular un virus completo, tienes una gran gama de proteínas para escoger, o por lo menos tu sistema inmune, para producir los anticuerpos. Y normalmente no produces nada más contra una, produces contra casi todas. Y entonces, si llegaba a mutar el virus, normalmente no muta en todas las proteínas, muta en una o dos. Entonces, las ventajas que tienen las vacunas de virus completo es que si llega a mutar en alguna de ellas, los anticuerpos contra la que sí tienes, digamos, esta muta, pero esta no. Entonces, si generas anticuerpos contra esta o contra esta otra, vas a tener protección, aunque esta muta. Ahora vienen las vacunas de la nueva generación, que son o deberían ser, en realidad es la oración, deberían de ser mucho más seguras, porque ya no estás trabajando con órganos completos, ni siquiera estás trabajando con células, con cultivos celulares masivos, sino que ya estás trabajando con bacterias. ¿En qué consiste esto? Les dije hace unos instantes que el virus de la rabia es un virus, nuevamente que les digo, tiene forma de bala,
tiene una cadena de RNA, sí, cierto, es lineal, la puse circular, es lineal. Nos olvidamos de esto, esta cadena de RNA codifica para 5 proteínas, no voy a ser más grande, codifica para 5 proteínas. Aquí está la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, yo pienso que esta proteína que está aquí, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Esta proteína, digámoslo así, esta es la más importante. Y esa proteína es contra tomo este fragmento, si yo lo veo, ese RNA, el RNA recordemos que tiene secuencias. Por ejemplo, pues adenina, guanina, citosina, citosina, uracilo, adenina, uracilo, uracilo, adenina, guanina, citosina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo copio esta secuencia y la clono en algo que se llama plásmido. En un plásmido. Los plásmidos son fragmentos, primero, esto sigue siendo RNA. Hay una enzima que se llama transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa me va a pasar el RNA a DNA y lo va a volver de doble cadena. Esta es una cadena simple. El DNA pues, ya es de doble cadena. Y entonces, en un plásmido que también es de doble cadena, ya ni siquiera se representa así, ya lo representas así de esta forma. Hay plásmidos que se venden comercialmente para que tú puedas meter un fragmento de DNA que a ti te interesa. Y aquí voy a meter esta proteína, la proteína 2 del virus de la rabia. Entonces, este plásmido se lo meto a una bacteria, la cual va a generar cierta resistencia que le confiere el plásmido. Digamos así, este plásmido aquí tiene un gen de resistencia a penicilina. Entonces, cuando esta bacteria tenga el plásmido y yo le pongo penicilina, esta bacteria va a crecer en presencia de penicilina. Y si hay otra bacteria que no tiene el plásmido, esta se va a morir. Solamente va a crecer la que tiene el plásmido de resistencia a penicilina y que, por cierto, tiene la resistencia contra la rabia. Y bueno, ¿todo esto para qué es? Existe un proceso que se llama mini prep o maxi prep, o bueno, es una preparación. El prep es la abreviación de preparación. Mini cuando es chiquito, midi cuando es medio, maxi cuando es grande, giga cuando es gigante, o sea, estoy hablando del volumen. Mini cuando es, no sé, 2, 3 mililitros, o sea, ya giga pueden ser, no sé, 3, 4 metros cúbicos. No hay una definición clara de este límite es para este nombre. Pero vamos a hablarlo así ahorita. El mini prep, que es el que más se pronuncia en todo el mundo. Les digo que es mini preparación. Es la abreviación de mini preparación. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Que tienes las bacterias, cada una de ellas tiene un plásmido, o extraes el plásmido de cada una de ellas, y de hecho, tú corres el plásmido, y al momento de que lo corres en un gel de agarosa, y lo ves en luz ultravioleta, comparas con un marcador de peso molecular. Este es mi marcador. Y tiene bandas de distintos tamaños. A lo mejor esta pesa 100, esta pesa 1000. Y si yo conozco el tamaño de mi fragmento del plásmido, el tamaño, digo, ahí está, este es mi plásmido. Esta otra bacteria también lo tenía, esta otra bacteria también lo tenía. Y entonces, cuando yo extraigo este plásmido, yo lo puedo inyectar directamente en el músculo. El músculo está formado por células gigantes. Cada uno de estos sería un núcleo de una célula muscular. Las células musculares se fusionan y los núcleos, lo estoy diciendo muy grosero todavía, estoy siendo muy anatómicamente impreciso, pero prefiero que sea comprensible, que sea fácil de comprender, a que tenga más precisión científica. Vamos a decirlo así, que están las células, los núcleos de las células musculares están, pues digamos, en cierta distribución a lo largo de la célula, y la célula muscular es gigante. Entonces, si yo inyecto este DNA aquí, entonces la célula muscular, este plásmido, lo va a integrar a su núcleo y ahí lo va a tener. No todo, nada más un fragmento. Yo le puedo poner aquí una secuencia para que la célula muscular integre, reconoce esta secuencia que está aquí
y lo integra a su propio genoma como si fuera propio. Y entonces la célula muscular va a producir la proteína, y esta proteína, que sigue siendo la proteína 2 del virus, esa proteína 2 va a estar expresada en la membrana de la célula muscular. Entonces llega el sistema inmune, reconoce la proteína, produce anticuerpos contra esa proteína, y cuando llegue el verdadero virus, como ya tenemos anticuerpos contra esa proteína, tú quedas protegido. Los detalles técnicos, que por cierto ya me queda muy poco tiempo, es que cuando tú extraes el DNA, vas a tener varias bandas. Normalmente no tienes una, tienes varias. Estos que corren más rápido, es que les digo que el plásmido se ve así, como si fuera una donita. Pero, bueno, lo voy a simplificar así. Pero también se puede hacer así, se puede enrollar así o así. Estos se conocen como super enrollamientos. Y los plásmidos superenrollados corren un poquito más que el plásmido, se llama lineal, y tiene la característica de que si tú inyectas un plásmido lineal, no tiene la función protectora, porque tenemos enzimas que están diseñadas específicamente para digerir DNA y RNA para que cualquier virus que entre sea degradado por la propia célula. Pero cuando el plásmido está súper enrollado, le cuesta mucho trabajo a las RNasas y DNasas digerirlo. Entonces, el plásmido súper enrollado es el que se utiliza para la inmunización. Y, por ejemplo, si hay vacunas de eso, sí. Por ejemplo, la vacuna contra la rubiola es la que se manejaba mucho de este estilo. Y como nada más estás inyectando, pues, nada más pequeños componentes, se supone que si tú limpias muy bien este DNA, ya ni siquiera va a tener pedazos de bacteria, no va a tener organelos, no va a tener otra molécula, se supone que tú lo puedes inyectar muy puro. Y entonces ya el porcentaje de reacción baja a 1 en 100,000. Ya este tipo de vacunas baja al grado de 1 en 100,000. ¿Cuál es la desventaja? Que estoy inmunizando contra la proteína 2. Si la proteína 3 cambió, la proteína 3 del virus, cambió, entonces ya no voy a tener la inmunización. Perdón, si esta proteína 2 cambia, ya no voy a tener inmunización contra el virus. Entonces, por eso las proteínas que están hechas a partir de DNA y de RNA normalmente son muy ineficientes contra las cepas nuevas que surgen. Esa es una característica. La ventaja que tiene trabajar el DNA es que el DNA... Profe, ya se le va a acabar el tiempo. Sí, ya vi. La ventaja que tiene el DNA, y cualquier biólogo molecular lo sabe, que si lo dejas a una temperatura ambiente, si está limpio, aguanta. El RNA no. El RNA lo tienes que manejar a menos 70. Obtienes menos RNA sí obtienes más RNA de una célula, pero se degrada más fácil. Es mejor trabajar con plásmido superenrollado que con RNA. Yo prefiero las vacunas de DNA. En realidad, también el RNA produce más anticuerpos, que es lo que tú no deseas